¿Qué pasó en la vida con el bully de la secundaria? A los veintitantos, la vida de una persona puede estar llena de giros inesperados y el caso de ella es una montaña rusa de tragedias. Se sumergió en un océano de adicciones, sustancias ilegales y encuentros fugaces. Sumida en una espiral de problemas, se dejó llevar por un episodio maníaco de su trastorno, lo que la llevó a rechazar cualquier búsqueda de ayuda. Sus padres, al ver el caos en el que se había convertido su vida, finalmente se cansaron y decidieron que era mejor distanciarse. Sin un lugar donde aferrarse, su situación se tornó crítica. Su salud se vio comprometida a tal punto que casi roza un abismo mortal. Incluso contrajo varias enfermedades que le pasaron factura. A los 25 años, sufrió un mal que la arrojó al suelo en plena calle. Como resultado de su estado alarmante, fue llevada a un hospital, sin poder elegir su destino. Hoy, a sus 27 años, explora Tinder, aparentando ser 5 años mayor, ansiosa por encontrar a su compañera ideal entre mujeres, mientras se encarga de cuidar a 2 niños y trabaja en Home Depot. La vida la ha llevado a un entorno que muchos podrían considerar precario, pero ella sigue buscando. En contraste, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Estoy por transferirme a la universidad con honores, persiguiendo una doble licenciatura, con grandes planes de ingresar a la Facultad de Medicina o Derecho. Tengo mi propio hogar, un poco de dinero ahorrado y más amigos de los que jamás imaginé tener. Tal vez el karma realmente exista. Después de tantos años, lo vi en mi reunión de 10 años. La verdad, estaba en uno de esos momentos buenos de la vida. Un trabajo brillante en la industria editorial. Delgada, con un corte de pelo impresionante, en fin, esos instantes en que sientes que tienes todo bajo control. Scott solía hacerme pasar un mal rato a diario y le parecía muy divertido. Yo intentaba defenderme, pero lidiar con él todos los días en la secundaria era, sin duda, un verdadero desafío. De repente, lo tengo frente a mí en la reunión, y sin pensarlo, me dice: «Emmani, te ves increíble», a lo que respondí: «Gracias, Scott, tú te ves un poco despejado». Él bajó la mirada, visiblemente afectado, y me contestó: «Merecía, buen comentario». Tenía un acosador que caería en picada. En la secundaria, él conducía un clásico coche de muscle de los años 60, que brillaba con una pulcritud que impresionaba. Salía con la chica más linda de la escuela, que, según comentaban, se había enredado en las sombras de las sustancias ilícitas gracias a su fortuna familiar. Nunca vi su dinero, pero recuerdo esas ocasiones en las fiestas, sentados en los coches, siendo testigos de la desesperación mientras consumían sustancias. Una vez, mi bully me propinó un puñetazo tan fuerte que reverberó en la pared del salón. ¿La razón? Había tenido una discusión con la chica guapa y necesitaba desquitarse con alguien. Un día, se estrelló con su coche musculoso mientras estaba en estado de embriaguez. A los pocos días, apareció con otro coche igual de impresionante y eso se volvió una rutina por un tiempo. Pero un día, tras chocar otro muscle car, ya no mostró un auto atractivo. En su lugar, llegó con un vehículo bastante maltratado. Al parecer, su padre lo había reprimido. La chica guapa lo dejó, y sus amigos también empezaron a distanciarse. No recuerdo si terminó el colegio. Me preocupaba que este patán siempre estuviera presente en mi vida, pero afortunadamente desapareció. Lo último que supe es que estaba trabajando como cajero en una gasolinera de un pueblo pequeño y viviendo en un remolque. Una parte de mí siempre quise conducir hasta allí, encontrarlo en su puesto y reírme de él. Pero la realidad es que, al final del cuento, ninguna venganza de mi parte podría haber compensado lo que la vida le había deparado. Ayer, de manera curiosa, me lo topé en un bar mientras visitaba mi pueblo. No ha hecho más que trabajar en empleos sin futuro y se ha quedado atrapado en el alcohol. Le conté todo lo que había logrado en los últimos 20 años y noté que sentía mucha envidia. Pasé un rato con él y le compré algunas cervezas. En un momento, empezó a llorar y se disculpó por cómo me trató en la secundaria. Le dije que eso fue parte de lo que soy hoy. Le di mi número y le dije que si alguna vez necesitaba hablar o estaba por mi zona, que me llamara. Éramos apenas niños en la escuela primaria cuando un chico, un grado por delante de mí, convirtió mis días en una pesadilla. Me acosó sin piedad durante años, robando mis pertenencias y dejando caer insultos racistas, a pesar de que compartíamos la misma herencia. Pasaron 2 décadas y aquí estoy, ahora al frente de un pequeño banco. Un día, recibí una solicitud para revisar unas tarifas por un cliente que, según mencionaban, necesitaba ayuda urgente. Intrigado, me acerqué a revisar el caso. ¿Y quién creen que era el cliente? Sí, mi antiguo verdugo. Elegí hacer lo correcto y aprobé su solicitud. Sin embargo, la curiosidad me llevó a buscarlo en persona.
Noté que había perdido el exceso de peso que me había molestado tanto en la infancia, mientras que él se mantenía prácticamente igual. No sé si tuvo conciencia de ello, pero en ese instante un brillo de satisfacción invadió mi ser. Nunca se metió con nadie que pudiera defenderse, solo se ensañaba con los chicos de educación especial. La gente le gritaba que se detuviera, pero nunca nadie se atrevía a intervenir. Hasta que un día entré a la cafetería y lo vi robándole comida a uno de esos chicos. Sentí que se me nublaba la vista de la rabia. Caminé hacia él y lo empujé con todas mis fuerzas, mandándolo a unos 3 metros de distancia. Cayó al suelo con un golpe sordo. En cuestión de segundos, los guardias de seguridad aparecieron para detener lo que fácilmente podría haber terminado en un conflicto violento. Terminando con una semana de suspensión, vi cómo, al revisar las grabaciones de las cámaras, él fue expulsado. Nunca más lo volvimos a ver en la escuela durante nuestro último año. Pasaron 5 años desde que me gradué y lo volví a encontrar en una fiesta. Completamente desplomado en una silla de jardín junto a la fogata, como si estuviera perdido entre la vida y la muerte, consumido por su adicción a la heroína. Estuvo sentado así por un par de horas, encorvado en la silla. El dueño de la casa, por intentar despertarlo, le echó un jarro de agua. Él se levantó de un salto, gritando al hombre. Pero lo más asombroso fue que, al irse, caminó directo hacia la enorme fogata como si no tuviera idea de dónde estaba. No sé si está muerto o en problemas. Lo último que escuché de él fue hace unos 15 años, cuando se supo que había embarazado a una chica de 17. Él tenía 26 en ese momento, continuaba sumido en sus adicciones y vivía en un campamento de personas sin hogar en la ciudad natal del vicepresidente, Middletown. Josh, si estás por ahí, no he cambiado mi opinión sobre ti, pero espero que al menos hayas superado esas dificultades y le hayas dado un giro a tu vida. Dejé atrás la ciudad por motivos ajenos a lo que realmente importaba, pero regresé un tiempo para disfrutar de la compañía de amigos. Fue en una reunión íntima donde lo encontré. El hombre se acercó y con un gesto de sinceridad se disculpó por su comportamiento durante la secundaria. Le respondí que, en realidad, nadie tiene su vida completamente despejada en esa etapa. Sin embargo, el simple hecho de que le importara lo suficiente para reflexionar y hacer un esfuerzo por disculparse, eso merecía reconocimiento y respeto. El primero, que lleva mi nombre, fue detenido por 10ª vez por maltrato en el hogar. La verdad, parece que ha sido consumido lentamente por las metanfetas y el alcohol durante los últimos 20 años. Está hecho añicos. El segundo perdió la vida a manos de alguien tras hacer lo que mejor sabía, despotricar. Pero esta vez se equivocó de blanco. Ni yo ni mis amigos nos sorprendimos. De hecho, estábamos un poco aliviados. Era una auténtica carga, y ahora sus potenciales víctimas pueden vivir sin la amenaza que se avecinaba. Y otro más sucumbió con una aguja en su intimidad. Así que sí, afortunadamente no quedaron realmente matones exitosos de mi pasado. Al final, todos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. En mi primer año de secundaria, uno de ellos me hirió y me dejó una marca en el brazo. Mi hermano lo tomó del otro lado de la mesa y le advirtió que nunca más se acercara a mí. El director, con una despreocupación inquietante, dijo: «Si alguna vez te vuelve a hacer algo, simplemente pleitea y yo te diré que disfrutes de tu tiempo libre después de la suspensión». Recientemente, rememoraba esto durante una evaluación psicológica y mencioné: «Bueno, no es tan importante porque ese tipo ya ha partido. Se fue a principios de este año». Esa afirmación sorprendió a la terapeuta, que no pudo evitar reír y me comentó: «No muchas cosas me hacen romper, pero esa fue una de ellas». Todo cambió, yo cambié, fue un proceso tan gradual. Hasta que un día, después de tantos años, nos encontramos de nuevo, y fue un poco menos incómodo de lo que esperaba, ya que estábamos en un grupo, nos saludamos, nos despedimos, y eso fue todo. Es curioso pensarlo. Cuando teníamos 11 años, ella se dedicaba a dejar notas que decían «excesivamente cruel» en mi mochila, y yo llegaba a casa con el corazón apesadumbrado. Era mi pequeño tormento personal. Hoy, sin embargo, no siento nada, ni esa rabia desesperada ni la humillación. Si fuera aunque sea un poco parecida a la niña que fue, probablemente seguiría sintiéndome increíblemente amarga. Pero hoy es solo, normal, mejor. Puedo verlo en sus ojos y escucharlo en su voz, en sus palabras. Cuando nos despedimos, sentí que esa pequeña parte de mí, esa niña que temía salir de casa por el acoso, finalmente encontró un poco de paz. Ella está bien, según lo que sé, y yo también. No somos amigas, no somos nada, ya que ni siquiera compartimos pasatiempos o gustos. Estoy bien con eso, espero que ella también lo esté.
En sexto y séptimo grado, experimenté el acoso de un chico que, sinceramente, no se lo merecía nadie. Siempre me hostigaba hasta que un día, en un intento de humillarme frente a sus amigos, se dio la vuelta buscando su aprobación. Fue entonces cuando vi la oportunidad y le propiné un golpe en la cara con todas mis fuerzas. La reacción fue intensa. Él se enfureció tanto que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y salió tras de mí, lleno de rabia, pero no me dejé amedrentar. Mantuve su figura en mi campo de visión mientras retrocedía, observando cómo el moretón en su rostro empezaba a manifestarse. Desde ese instante, comprendió que no podía hacer lo que quisiera conmigo. Al llegar a primer año de preparatoria, recuerdo haber estado conversando con mi ex después de clases cuando lo vimos acercándose desde varias cuadras. Una vez que se puso a nuestro lado, me dijo: «No tengo problemas contigo, hombre, tú eres chido», y yo simplemente le respondí con una actitud relajada. Curiosamente, un par de años después, me enteré de que este chico había partido debido a una sobredosis. Terminé haciéndome muy amigo de un tipo que conocí. Pronto nos dimos cuenta de que compartíamos muchos gustos, sobre todo en música. Formamos una banda, compusimos algunas canciones y grabamos un demo. Estábamos ensayando para grabar un EP. Al principio, él experimentaba con sustancias, pero no pasaba nada demasiado grave. Llegó el día de nuestra primera presentación. Estábamos todos súper emocionados por lo del EP. En ese show conocimos a un tipo que nos dijo que nos llevaría a su estudio para grabarlo. Nos juntamos varias veces más a ensayar, pero ahí comenzaron los problemas. El chico empezaba a llegar embriagado, con una botella en la mano y no sé qué otras cosas había consumido. Las sustancias empezaron a dominarlo. Con el tiempo supe que su novia lo había denunciado a la policía varias veces. Finalmente, el resto de la banda decidió sentarlo y decirle que tenía que ponerse en orden o estábamos todos fuera. Lamentablemente, la banda llegó a su fin y con ella nuestra amistad. No estoy seguro de qué estará haciendo ahora. Un par de años después de que dejamos de hablar, me escribió casi suplicando que retomáramos la banda. Pero lo que me sorprendió fue que no mostraba ningún remordimiento por lo que le había hecho a su novia. Ni reconocía que nos había estado fallando a todos. Seguía sonando extremadamente inmaduro, así que decidí bloquearlo. Espero que con el tiempo logre arreglar su vida, aunque nunca más hable con él. Es de esos casos donde solo puedes imaginar que las cosas van a terminar muy mal, o que, por alguna razón, logra cambiar completamente su rumbo. Años después, se convirtió en el blanco de las burlas del equipo de atletismo. No sé exactamente por qué, pero lo cierto es que manejó el acoso tan mal como yo en su momento. Cuando finalmente recibió lo que la vida le tenía reservado, no puedo decir que fue satisfactorio. Había pasado tanto tiempo que apenas era la misma persona. Una parte de mí se alegra de que haya experimentado el otro lado de la moneda. Pero en su mayoría, solo deseo que ahora actúe de manera más considerada. Cuando me maltrató, apenas era un niño. Ojalá haya logrado sanar sus heridas. No estoy seguro si era el bravucón de la secundaria o el individuo con oscuros matices, pero una cosa era clara: no querías cruzarte en su camino. Era sabido que si tenías un altercado con él, no se detenía hasta que te dejaba fuera de combate. Se comenta que después de la secundaria, finalmente se topó con las personas equivocadas en un bar, y terminó en el hospital por un largo periodo. Fue allí donde conoció a Jesús. No sé si realmente podría llamarlo un bully, o si yo soy el bully en su historia. Dijo algo que me molestó mucho, y fue ese día cuando aprendí que guardo rencores. Era un idiota en la secundaria, pero nunca realmente mostré una reacción a sus malas actitudes, así que tal vez pensó que era solo broma. Me propuse ser mejor que él en cada materia. Luego terminamos en la misma universidad. Ahí, también lo superé. Conseguí un mejor trabajo que él, pero después dejé de preocuparme por él, ya que parecía que había superado su nivel. Después de 10 años, llega la reunión de egresados. Yo aparezco en bicicleta porque vivo en un país con buena infraestructura para ciclistas. Y además, andar en bici es saludable. Y este idiota tiene la audacia de decir: ¿todo ese esfuerzo y no puedes ni permitirte un auto? Aquí es donde admito que tuve una reacción bastante inmadura. Me quedé en silencio, pero en el momento en que surgió una colecta, doné un poco de dinero a nombre de él. Luego hice renovar la casa de su papá, ya que lo escuché hablar sobre lo mal que tenía la rodilla. ¿Y su disculpa? Compró todo en el puesto de mi hija en el mercado de pulgas y le dijo que se quedara con el cambio. De alguna manera, siento que ahora somos amigos. Siempre me hacen esta pregunta, y la respuesta es la misma. Fue despojado de la vida por un acto violento. Era un matón de bajo perfil en la secundaria, pero disfrutaba intimidar a algunos, incluido yo. No era un terror en toda la escuela.
y después de que decidí hacer frente a su actitud, se alejó de mí. Esto ocurrió en la secundaria, y, al parecer, coincidí con él también en la preparatoria, aunque sinceramente no logro recordarlo. 10 años después, estaba viendo las noticias cuando vi su nombre y su rostro, y pensé, ¿qué demonios? Yo conozco a ese tipo. No era un matón de esos que te acosan todos los días, pero durante la temporada de lacrosse se ensañó conmigo. Era una situación complicada, una mezcla de burlas y humillaciones que me hicieron pasar momentos difíciles en aquel entonces. Ahora, un par de años después de graduarnos, me enteré de que su hermana sufrió acoso escolar hasta el punto de que decidió poner fin a sus días. Eso es algo desgarrador, ¿no? Desde entonces, él y su familia han decidido hacer algo al respecto. Comenzaron una pequeña fundación contra el acoso escolar. Sí, tal cual, tienen hasta un sitio web y todo. Es realmente impactante cómo las experiencias pueden transformar a las personas. Salió de la secundaria muy joven y se desvió hacia caminos peligrosos. Primero se vio envuelto en el mundo de las sustancias, luego terminó en la prisión. Después de salir, continuó con una vida igualmente complicada. Asaltos, robos y eventualmente se dejó llevar por la metanfeta. Tuvo 4 hijos a lo largo de esa turbulenta travesía. Cuando comenzó a trabajar en la empresa donde yo estaba, apenas lo reconocí. Algo en su apellido despertó una sospecha en mí. Una vez, mientras iba a atender un inconveniente en su máquina, nuestras miradas se cruzaron y me sorprendió lo cortés que era conmigo, en contraste con su comportamiento hacia sus compañeros. Luego supe que la persona que trabajaba a su lado no era bien intencionada. Así que tuve que convocar a una reunión 1 a 1 con ellos y recursos humanos. Intentó calmar la situación y una vez que lo reubicamos en otra línea se acopló muy bien con el nuevo equipo. Es un tipo que parece rudo, pero logró distanciarse de las sustancias y conseguir un empleo para mantener a sus hijos, y eso mereció mi admiración. Nunca charlamos sobre su pasado, pero manteníamos una relación cordial e incluso nos intercambiamos algunas palabras antes de su partida. Para ser justos, lo que viví fue un leve acoso laboral y no se convirtió en algo generalizado ni me dejó huellas permanentes. Es un buen ejemplo de que, sin importar cuán dura sea la vida, siempre es posible dar la vuelta y transformarse en una mejor persona. Tuve una experiencia muy difícil con una compañera llamada Kelly. Asistíamos a una pequeña escuela católica en un pueblo de Alabama, donde apenas éramos 15 en la clase. Desde el principio, en 5º grado, me veía como su blanco. Ella manipulaba a los chicos para que me hicieran daño. Tenía control sobre todos y realmente me complicaba la vida, día tras día, durante 3 años. Un día, regresé a casa después de haber estado viviendo en otro lugar. Probablemente pasaron entre 8 y 10 años. Mi papá había guardado un artículo de periódico para mí. Era la historia de lo que había sucedido con Kelly. Parece que, después de la secundaria, tuvo 2 hijos y se convirtió en madre soltera. Además, enfrentó problemas relacionados con sustancias y, evidentemente, su vida se desmoronó. En un acto desesperado, tomó a sus 2 hijos, robó un auto, se dirigió a la casa de su proveedor y en un momento de furia, lo asaltó. Luego, se metió en el auto con los niños y se dejó llevar por la tentación, hasta que la atraparon y terminó en la cárcel. La verdad, fue uno de los artículos de periódico más intrigantes que he leído en mi vida. Era tan odioso y tan estúpido que no pude evitar buscarlo. ¿Y qué creen? Encontré un obituario. Pensando que tal vez era un ganador de algún premio Darwin, pero no, ese era su padre. Al seguir investigando, parece que se metió en el negocio del seguro y la planificación financiera. En su perfil de LinkedIn, tenía un montón de letras detrás de su nombre. BA, CFP, CLU, CHC, CHS, EPC. Lo que más llamó mi atención fue el EPC, Consejo de Planificación para Adultos Mayores, ayudando a personas mayores a planear su retiro. Más bien parece que está estafándolos y llevándose sus ahorros de toda la vida. Después encontré una noticia sobre una casa de vacaciones que poseía. La noticia decía que fue destruida por el huracán Irma. ¡Qué alegría! Muchos informes sobre audiencias disciplinarias en el Consejo de Seguros, algo que ya esperaba. Pero lo curioso es que trabaja para el Consejo Disciplinario de Seguros y estaba juzgando a otros sicarios peores que él. Es tan extraño. Esperaba encontrar un largo historial criminal. Quizás simplemente no lo han atrapado aún. 20 años después de graduarnos, lo vi en un documental de un canal de noticias. Se había convertido en trabajador social y había iniciado un gran programa contra el acoso escolar. Las escuelas lo contrataban y él se adentraba en las aulas donde había problemas de hostigamiento, realizando actividades con los chicos para prevenir que continuaran con ese comportamiento dañino.
En la escuela, él fue la persona más despreciable que conocí, y aún me cuestiono si realmente experimentó un cambio de corazón, o si todo esto era solo una fachada para obtener ganancias. Salí del closet como gay durante mi último año de secundaria. Eso explica por qué me llamaban canasta de frutas desde la secundaria hasta el segundo año. ¿Quién proyecta más que ellos, verdad? Luego, varios años después, decidí salir como trans. Desde entonces, ha sido muy feliz. Comenzó su transición hace unos 15 años. A veces, lo que dicen sobre los bullies tiene algo de verdad. Ellos mismos libran sus propias batallas y se desquitan contigo. Nos volvimos las mejores amigas y aún lo somos a los 60 años. Ella me sometió a una intensa presión emocional durante la secundaria, pero luego, cuando teníamos unos 18, un amigo en común le preguntó si podía unirse a nosotros ya que había atravesado una mala ruptura y temía que yo no quisiera tener nada que ver con ella. Le respondí que por supuesto que podía. Y desde ese momento, nuestra amistad floreció hasta el día de hoy. Al final, hay quienes logran superar aquellas experiencias difíciles y quienes, por el contrario, siguen cargando con sus sombras. Un grupo de 4 solía hacerme pasar malos ratos en la escuela. Se dedicaban a lanzarme pelotitas de papel, aviones improvisados o a tropezar con mis cordones sueltos. Había uno de ellos, al que llamaré Kelly, que parecía estar más comprometido con su papel, como un sirviente de los otros 3. Era el más implacable. Me golpeaba con el hombro mientras corríamos en educación física. Me lanzaba objetos y me daba golpecitos en el brazo con una regla, entre otras cosas. Un día, Kelly se comportó como de costumbre, pero lo que nunca imaginó fue que sus cómplices se volvieran contra él. Le propinaron una golpiza que no podía haber anticipado. Y esa tormenta de agresiones continuó durante el resto del año y todo el siguiente. Nunca entendí por qué persistía a su lado, supongo que no contaba con otros amigos. Desde entonces, nunca más volví a ser objeto de sus burlas. Resulta que mi hermano mayor y sus amigos habían tenido una charla con el hermano mayor del líder de estos acosadores en una fiesta. Le hicieron saber que si alguna vez intentaban hacerme daño, las consecuencias serían 10 veces peores. Mi hermano nunca me lo reveló. No fue hasta 5 años después de graduarme que me encontré con el líder del grupo en una parada de autobús, y fue en ese instante cuando él compartió la historia. Había un malvado de la secundaria, Tim, que disfrutaba enormemente atormentándome. 2 años después de que nos graduamos, me encontraba trabajando en un banco cuando un grupo de excompañeros entró, todos vestidos de negro, ya fuera con trajes elegantes o con vestidos de gala. Intrigado, les pregunté qué hacían y por qué llevaban esas vestimentas tan solemnes. Uno de ellos me respondió: vamos al funeral de Tim. Se dejó llevar por sustancias y se enfrentó a un policía con un cuchillo de chef. El agente tuvo que actuar. Quedé en shock por un instante, luego reflexioné. No podría pasarle a una persona más merecedora. El mejor amigo de Tim de la secundaria consiguió un empleo en un KFC como subgerente. Han pasado ya más de 30 años desde nuestra graduación y él sigue en ese contado puesto en el mismo lugar. Terminé en la misma universidad que él, pero un año por detrás. Una noche, lo encontré en un bar y estaba completamente ebrio. Me dijo que estaba estudiando para ser enfermero porque quería ayudar a las personas, a diferencia de lo que yo hacía, lastimarlas. Luego, se disculpó por un montón de cosas. Por suerte yo estaba bastante sobrio, porque si no, nunca hubiera creído que eso había pasado realmente al día siguiente. Siempre fui un poco nerd, pero amaba el jiu-jitsu y el muay thai. Después de un año de hacerle bulla, mi papá finalmente me dio el visto bueno. Recuerdo ese momento perfectamente. Le di una patada y lo tiré al suelo. Luego, me coloqué en su espalda y lo dejé inconsciente con un triángulo de brazo. Lo increíble es que no me metieron en problemas. Al contrario, me mandaron a casa por 3 semanas y mi papá me dejó hacer lo que quisiera. Durante ese tiempo, no causé ningún lío. Y claro, seguí entrenando, así que iba de lunes a sábado. Era el 2011 y esos días se convirtieron en los mejores de mi vida. La primera persona que más me incomodó en la vida también era mi mejor amigo. Siempre tenía una manera de burlarse de mí. Y aunque intentaba reírme y disimular, en el fondo me impactaba profundamente. Hubo ocasiones en las que llegó a demostrar su agresividad de forma tangible. Recuerdo que solía usar aretes de aro y él se los despojaba de las orejas con desprecio. También me quitaba la bufanda de la cabeza, algo que disfrutaba usar para complementar mis atuendos. A veces los aseguraba con pasadores, pero eso no lo detenía.
En ciertas etapas de mi vida, llevaba brackets y terminaba con un sonido peculiar al hablar. Se reía de eso con una voz hiperbólica, logrando que otros se unieran a las risas. Era un verdadero tormento, la verdad. Perdimos el contacto al inicio de la universidad. Ambos estábamos en la misma, pero él se integró a otro grupo y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Después de un semestre optó por abandonar la universidad y desde entonces nunca más hablamos. Creo que lo vi una vez en un Walmart, pero eso fue todo. Un tiempo después, nos encontramos en un restaurante de nuestro pueblo y me presentó a su pareja de aquel entonces, quien resultó ser el hombre con el que finalmente se casó. Ahora están tras las rejas. Les imputaron crímenes graves en relación a sus hijos adoptivos. He considerado escribirle desde la prisión y decirle lo monstruoso que creo que en una pero hasta ahora no lo he hecho.